Bueno, la verdad que son siempre instancias importantes para que podamos los países alinearnos, ¿no? En particular, después de una pandemia que todavía no acaba, como esta, yo creo que es importante que nuevamente retomemos los objetivos, ¿verdad?, que se habían trazado desde antes, y en ese punto, tanto la diplomacia, ¿verdad?, que el acercamiento en los países, entre los países, en los gobiernos que se realiza a través de este fórum, como lo que viene después de eso, que es el desdoble, ¿verdad?, en las consecuencias del relacionamiento económico, el intercambio económico, comercial, etcétera, el apoyo tecnológico es importante. El foro China-CELAC es la plataforma institucional entre las relaciones de China y América Latina. Es la plataforma que estructura el acercamiento entre ambas partes. Tanto China como América Latina tienen desafíos comunes. Por ejemplo, la pandemia, estimular el desarrollo, estimular la innovación. Y esta plataforma seguro va a trazar políticas encaminadas a que ambas partes profundicen en estos aspectos. Este encuentro entre China y América Latina es un momento propicio para profundizar los proyectos de la ruta de la seda, profundizar en la construcción de una comunidad de destino común en que ambas partes se favorezca de esta interrelación. Creo que un foro de estas características ha sido esencial para que China pueda encontrar un interlocutor directo con quien poder hablar en América Latina y que de alguna manera nuclea posiciones y va encontrando un punto de vista en general para tener una relación más organizada e ir proyectando, que es lo que ha ido pasando con estos foros ministeriales, tanto en el primero en el 2015 como en el segundo del 2018, se fueron creando en los documentos que se fueron firmando estrategias de relacionamiento de la región de América Latina y el Caribe con China con un proyecto concreto.